Dice aquí, usted sabe que el capítulo 24 de Mateo está hablando de el fin del mundo. No es el fin del mundo, la palabra correcta en el original no es el fin del mundo, es el fin de este siglo, que es diferente, el fin de esta era. Por eso cuando usted escucha a la gente en el mundo decir que la tierra tiene millones de años, no diga que no es verdad, sí es verdad. ¿Por qué? Porque hay eras en la tierra. Obviamente del hombre, de cuando Dios puso al hombre para acá, solamente son alrededor de 6,000 años, de cuando Dios puso a Adán y a Eva ahí en el huerto, pero sí es verdad que la tierra tiene millones de años. Pero el fin de esta era, algunas versiones dicen el fin de este siglo, otras versiones dicen el fin de este mundo, pero ese es el tema a tratar en este capítulo 24. Y los discípulos están mostrando esos edificios, eso que el hombre hizo en la tierra y que de alguna manera tienen gloria, de alguna manera se miran hermosos. Pero el Señor Jesús dice que hay un día en el cual todo eso va a ser quitado, todo eso va a ser derribado y que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos, conscientes de que falta la venida del Mesías como rey, como gobernante, porque ellos tenían al Mesías ahí. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ellos están conscientes que falta otra venida, porque el versículo 3 dice que dice que estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Es decir, que ellos están conscientes de que hay otra venida. Y él les contesta, dice que va a haber un tiempo al final y que en ese tiempo deben de tener cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué el engaño? Porque la gente muchas veces, al mirar que las cosas no suceden de la noche a la mañana, son dados a recibir engaño, son dados a pensar que no viene el Señor, son dados a pensar que quizás es un mito de los cristianos el que un día se va a terminar esto, pero usted debe de saber que un día se va a terminar esto, y por eso nosotros nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor. Pero dice, mira que nadie los engañe. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La palabra Cristo quiere decir ungido, es decir, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el que va a salvar al mundo, yo soy la solución. Usted sabe que en la vida mucha gente busca soluciones, y hay soluciones, pero hay soluciones temporales, no permanentes. Hay soluciones que son solamente para esta vida o inmediatas, pero no son la solución permanente. Dios busca que nosotros tengamos una solución permanente, que nosotros podamos entender hacia el futuro, hacia lo que Dios quiere que miremos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, vaya conmigo al libro de Daniel. Daniel, dice la Biblia que se pone a mirar y empieza a entender aquella profecía de Jeremías. Dice el versículo 2, capítulo 9, ¿sí le dije? Capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9, dice el versículo 2, mira lo que Daniel está mirando. Dice que en el año primero de su reinado, es decir, de Darío, dice, yo Daniel, mira lo que dice Daniel, pude entender una profecía, dice, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, dice 70 años. Eso fue lo que Daniel entendió 70 años. Dice, yo pude entender que se habían cumplido, pude entender que era hora de que los judíos regresaran a Jerusalén, y entonces me puse a pedir perdón y a buscar el rostro del Señor, a confesar el pecado de mi pueblo. Pero dice, pude entender que eran 70 años y que se habían cumplido. Pero Dios manda un mensajero, fíjese, Dios manda un mensajero, y dice el versículo 21, vaya conmigo, versículo 21, dice, todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Versículo 22 dice, me instruyó. Recuerda que el versículo 2 dice Daniel, yo pude entender. ¿Qué pude entender? Que eran 70 años.
y que ya era hora de regresar con los judíos. Pero aquí dice que este enviado del Señor, dice que le habló, el versículo 22, me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Fíjese que el versículo 2 dice: yo pude entender, que eran 70 años. Pero aquí dice: he salido y he venido para darte sabiduría y darte entendimiento de cómo Dios quiere que mire las cosas. Y el versículo 23, al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela. Porque eres muy estimado. Pon atención, mira lo que le dice: pon atención a la orden y entiende la visión. Y entonces el versículo 24 le dice: Daniel, la verdadera restauración, la verdadera salvación no son 70 años, son 70 semanas. 70 semanas de años. Una semana de años tiene 7 años. 7 años es una semana de años. 70 semanas de años son, ¿cuánto sería? 490 años. 7 por 7, 49. 490 años. Y entonces dice 70 semanas. Miren lo que le dice. Lo que yo quiero decirle es que Dios quiere que miremos las cosas como Él las mira. Porque sí hay soluciones temporales en la tierra. Si tú eres borracho y quieres dejar de tomar, tenemos Alcohólicos Anónimos, hermano. Tenemos. Tenemos, ¿verdad? No tengo yo, estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la tierra. ¿Quieres soluciones temporales? Ahí está. Pero si quieres una verdadera salvación, diga conmigo: verdadera salvación. Y por eso dice: mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es decir, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy la solución, yo tengo la solución. Y Daniel dice: yo pude entender. Miré el número de los años, miré que eran 70 años, pude entender y me puse a buscar a Dios. Me puse a orar, me puse a decirle: Señor, y es hora de que regresemos a Jerusalén. Confesamos el pecado de mi pueblo y es hora de volver. Y Dios dice: te voy a mandar un enviado que te va a dar revelación, que te va a explicar, que te va a hacer entender y que te va a dar sabiduría. Y la sabiduría es que son 70 semanas. Mira lo que dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice: para poner fin a la transgresión. Recuerde que Daniel está confesando el pecado de su pueblo. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. O sea, la restauración no era que los judíos volvieran a Judea, que los judíos salieran del exilio de Babilonia y regresaran a Judea. Esa era una solución temporal. Esa era una solución donde ellos iban a seguir con dificultades aún en Judea, para construir el templo, para construir murallas, para vivir de alguna manera en paz sobre los enemigos. Y entonces dice: no son 70 años, son 70 semanas. Ahora, Dios no cuenta las semanas como nosotros las contamos. Es decir, que ahora nosotros desde el tiempo de Cristo para acá falta una semana. Y usted dirá: pastor, ¿y no se ha llevado a cabo esa semana desde que murió Cristo para acá? No se ha llevado a cabo. Es una prórroga, es un tiempo de tolerancia, es un tiempo de extra que Dios está dando para que todos entremos a la salvación. Porque sigue diciendo ahí el versículo 25: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Jesús, hasta la venida de Cristo, la primera venida, habrá 7 semanas y 72 semanas. Es decir, que eso sucedió, esas 69 semanas sucedieron hasta la venida de Cristo Jesús. Primero hubo 7 semanas de años y después hubo otras 62 semanas de años, pero las 70 semanas son tiempos de tribulación para Israel. Las 70. Es decir, que ya pasaron 69 de tribulación. O sea, ahora sí que las buenas no cuentan. Las que cuentan son las de tribulación. Y el mundo, o nosotros, debemos de saber que falta una semana de tribulación todavía. Pero ahí dice que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Eso fue lo primero. 7 semanas, 49 años. Y después hubo 62 semanas otras aparte, separadas,
de tribulación para Israel. Y usted estudia la historia y va a estudiar los Seleucidas, los Ptolomeos, los egipcios y todo lo que Israel vivió en ese tiempo. Con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, los generales y todo lo que pasó. Pero primero hubo 7 semanas, después hubo 62 semanas. Dice que después de esas, básicamente 69, porque son primero 7, después no sé cuánto tiempo pasó, y después otras 62 semanas, dice que volverá a ser edificada Jerusalén, obviamente, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Versículo 26. Después de las 62 semanas, que primero fueron 7, después 62, dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de las 69 semanas, porque fueron 7 y luego 62, el Mesías será muerto. Dice, y no tendrá nada, dice el versículo 25. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, es decir, los romanos, y ya vuelve la profecía hacia el anticristo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Pero quiero que le ponga atención a eso que dice, las desolaciones están determinadas. ¿Por qué le digo que le ponga atención? Porque usted debe saber que lo que va a pasar, mi hermano. Usted está preocupado por las elecciones, tiene la oportunidad de votar, vote. No deje que los demás voten por usted. Vote. Y diga, este es el voto, pídale a Dios guianza, Señor, ¿por quién voy a votar? Y ejerza su voto. Pero lo que va a pasar, va a pasar. Las desolaciones están determinadas. Nadie las puede cambiar. Es decir, que estas 70 semanas de angustia para Israel, nadie las podía cambiar. Son cosas que iban a pasar y que se van a cumplir en el mundo. El mundo las va a mirar. Por eso dice, las desolaciones están determinadas. Dice que ese príncipe, después de las 69 semanas, dice que hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es la semana 70. Usted va a escuchar a los predicadores que hablan de la semana número 70 de Daniel. ¿Cuál es esa? Los últimos 7 años cuando el anticristo va a reinar en la tierra. Y cuando veas que el anticristo aparece, hermano, y que empiezan las persecuciones en la tierra, levanta tu rostro porque el Señor viene pronto. Es decir, que realmente cuando aparezca, hermano, el anticristo y se haga el pacto de paz en la tierra, con engaño, dice la Biblia que lo va a hacer. Debe de saber que solamente faltan 7 años para la venida del Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia lo habla como 1260 días. Pero esa es la última semana. Y en la tierra va a pasar esa última semana. Sí, la tierra va a pasar esa última semana de angustia, sobre todo para los judíos. Pero son desolaciones que ya están determinadas. Son tiempos que ya no se pueden cambiar. Pero la iglesia puede prepararse. Y la iglesia está esperando un arrebatamiento. No sé si usted espera el arrebatamiento, pero yo espero el arrebatamiento. Es decir, que Cristo Jesús se lleve a su iglesia de esta tierra. Mira, ahora con la pandemia, el mundo se volteó de cabeza, hermano. Hace un año, hace 12 meses exactamente, entrando el mes de noviembre, nadie se imaginaba lo que el mundo iba a vivir. A mí me hubiera gustado que algún profeta de Dios se hubiera levantado y hubiera dicho, para el 2020 yo miro, no sé, yo no entiendo la visión, pero Dios me marca gente enmascarada, con la boca cubierta, guardando distancias. El quedarse en casa, Dios nos habló. Recuerdo cuando vino el apóstol Otto Azurdia, la hermana Linda compartió un sueño y habló de como una persecución y la seguridad de quedarse en casa, estar en casa. Digo, oh, qué bueno, Dios nos habló, qué bendición. Pero fíjese, hermano, que si con esta pandemia la gente se alborotó y el mundo volteó de cabeza, eso no es nada, absolutamente, yo creo que no es ni el 1% a cuando la iglesia de Cristo se vaya. ¿Qué va a pasar? Cuando la gente desaparezca literalmente de la tierra. Y si usted ha mirado aquellas películas cristianas del arrebatamiento, donde dicen que aviones caen, carros chocan y el pastor se queda. Y el pastor se queda, no se va. Eso me pone a pensar a mí, hermano. Eso me preocupa. ¿Cómo que el pastor se quedó?
¿Cómo que el pastor está ahí enojado porque dice todos creyeron menos yo? Dije, no, Señor, yo sí quiero creer. Yo sí espero irme también. Y si me quedara, me quedaría con un propósito de Dios, no porque no alcancé la dignidad para irme. Pero eso va a estar tremendo, hermano. Esto de la pandemia no fue nada. Esto de andar con el rostro cubierto y guardando distancias, negocios cerrados, hermano, esto no fue nada, ni el 1%. Cuando miles y miles desaparezcan de la tierra y la gente diga, ¿y cómo me escondo de esto? Mire, la gente cuando empezó esto de la pandemia decían, ¿y cómo me cubro? ¿Y cómo me ayudo? Si la gente sale contagiada sin tenerla ni de verla. Pero eso no es nada comparado al arrebatamiento de la iglesia, de los que se queden en la tierra. Ahora, las desolaciones para Israel están decretadas y ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo de prórroga, de tolerancia, de extra, donde Dios dice, mira, el reloj está parado. Primero pasaron 7 semanas de años, es decir, 49 años, y el reloj se paró. Hasta que llegó el día cuando empezaron las otras 62 semanas. Y esas 62 semanas se cumplieron con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y de ahí se volvió a parar el reloj y está parado el día de hoy, esperando a que empiece a trabajar otra vez. Y cuando aparezca el anticristo empieza a trabajar otra vez. Y esa es la última semana, la semana 70 de Daniel. Los últimos 7 años donde el anticristo va a gobernar y donde va a haber tribulación en la tierra y donde la gente va a tener que decidir si son cristianos o no son cristianos. Van a tener que decidir seguir al Señor. Mire, mucha gente quizás el día de hoy tiene un pie afuera y un pie adentro, con las festividades del mundo, festividades paganas, hermano, y todo eso. Y la gente, bueno, ahí están, caminando en sí y no. Pero ese día tenemos que decidir. Y ese día el que se quede tiene que decidir. Y tal vez la decisión sea, hermano, perdiendo la vida aquí en la tierra, pero ganando su alma, ganando su vida para encontrarse con el Señor. Ahora, ahí el versículo 27 dice que él, el anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana, por 7 años. Pero dice que a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, 1260 días. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal. Dice, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, pero mira lo que dice, la que está decretada sea derramada sobre el desolador. Es decir, que también la destrucción del anticristo ya está escrita y nadie la puede quitar. Nadie puede quitar esa destrucción. Ya está decretado lo que le va a pasar al anticristo. Cuando yo leo las profecías, sobre todo el libro de Daniel, me doy cuenta cuán exacto es Dios en los tiempos futuros. Y eso me hace descansar. Eso me hace decir, Señor, gracias, Señor, que tú tienes ya marcado lo que va a pasar. Cuando yo miro los personajes que aparecen en los últimos tiempos en la Biblia, está escrito, hermano, cuál va a ser su carácter, cuál va a ser sus inclinaciones, qué es lo que van a buscar. Y faltaban miles de años para que nacieran. Y de cualquier manera, como Dios que lo conoce todo y lo controla todo, y sabe que la tierra va a pasar por esas desolaciones hasta que la transgresión sea cumplida. Pero 7 semanas, la última semana, dice, bueno, conmigo al libro de Mateo 24, porque está hablando de un tiempo que se va a cumplir. Y que en la tierra vas a mirar lo que dice el versículo 6, que además de que va a haber muchos anticristos y diciendo yo soy la solución, yo soy el camino, y muchos van a voltear hacia ellos y van a tratar de seguir esa solución, pero son soluciones temporales. Les recuerdo lo de Daniel. Daniel pensó que eran 70 años y dijo ya se cumplieron, y Dios dice no son 70, son 70 semanas que están decretadas sobre tu pueblo, para que se acabe la iniquidad, para quitar la transgresión, para ungir el santo de los santos, es decir, el lugar santísimo. 70 semanas. Entonces Daniel, obviamente su mente se extendió, porque él dice yo entendí, pero después dijeron te van a hacer entender y te van a dar sabiduría. Y dice el versículo 6 que en la tierra
Vas a oír de guerras y rumores de guerras. Por eso nosotros, hermanos, debemos de orar por nuestro presidente. Orar por la tierra. Diga conmigo, orar por la tierra. ¿Por qué orar si ya todo está decretado? Bueno, porque nosotros son a los que Dios nos escucha. Y nos escucha de manera que va a ser guardado lo que va a ser guardado, pero lo que está decretado para destruir va a ser destruido. Mire, si vuelve conmigo a Daniel, hablando de la oración, ahí en Daniel 9, Daniel 10, fíjese que cuando habla de la oración, dice a causa de tus palabras. Daniel 10:12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Mira lo que dice: desde el primer día fueron oídas tus palabras. Y dice: y a causa de tus palabras he venido. Entonces es importante orar. Ya conmigo hay que orar. Mire, mi hermano, no descuide la oración. Descuida otra cosa si quieres, pero no descuide la oración. No descuides el tener comunión con Dios. No hay tiempo de andar de vacaciones. Cuando digo de vacaciones, no estoy diciendo que no puedes ir a la playa, no puedes ir a un parque de diversiones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de vacaciones, de irte al mundo, de olvidarte de las cosas de Dios, de creer que hay tiempo para lo de Dios en el futuro. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que, hermano, a la hora de la hora quieras arreglarte. Hay que arreglarnos ahora. Ayer nos escribía un pastor que yo conozco, lo conozco muy bien, y nos escribía a los pastores del ministerio, le decía: oren por fortaleza para nosotros, porque mi esposa partió a la presencia del Señor. ¿Cómo partió? Yo no sé. Y le platicé a mi esposa, y dijo: la hermana, la que se miraba bien fuerte, una hermana, ya me la describió. Le dije: sí, esa mero. La que el esposo le gusta siempre andar danzando en los retiros de pastores, esa mero. Y entonces me doy cuenta que no hay tanto tiempo, y que el fin de este siglo puede tardar años todavía, pero puede ser que para alguno el fin del siglo sea mañana, y que hay que estar preparado. Y no hay tiempo, hermano, de estar de vacaciones en lo de Dios. Hoy es tiempo de acercarse a Dios y decirle: Señor, yo quiero confiar en ti, saber que si estoy en la tierra, vivo para ti, Señor, y si me voy, sé también que es para glorificarte a ti, Señor. Sé que la tierra es algo pasajero. Sé que la tierra es algo, hermano, la tierra y sus problemas. Hay que orar por la tierra, hay que bendecir la tierra, pero en la tierra, según Mateo, yo lo que quería que mirar en este versículo es que a causa de tus palabras he venido. Es decir, que las palabras de Daniel hicieron efecto allá arriba. Y si las palabras de Daniel hacen efecto allá arriba, quiere decir que las tuyas también. Porque la Biblia dice que Elías era alguien con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y el cielo detuvo su lluvia. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia. Y si Elías tenía esas pasiones como las nuestras y fue oído, ¿cuánto no más nosotros también? Ahora, ahí en Mateo 24, le decía que en el versículo 6 dice: habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Es parte de la vida. ¿Sabe que hay cosas que son parte de la vida? Tengo que saber que van a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. Estar yo preparado. Hay cosas que no puedo quitar. Se va a levantar un gobernante, hermano, carismático, que va a ganarse a la gente del mundo, sí, y que va a engañar, sí, y que va a traer persecución a la tierra, sí, pero yo puedo asegurar mi vida el día de hoy con el Señor y simplemente saber qué va a pasar. Es como el niño cuando lo llevas a que le pongan las vacunas en el doctor. ¿Qué puede hacer el niño? ¿Ponerse a orar? No, prepararse. De cualquier manera va a pasar. Va a pasar. Y lo mejor es que lo agarren preparado, que lo agarren con una mente consciente. Mire, cuando una persona pierde todo y no estaba preparado, se le acaba el mundo y muchos se acaban suicidándose.
¿Por qué? Porque no, se me quemó la casa y mi matrimonio y nunca estuvo preparado para pensar, y si algo pasara, yo seguiría adelante en el nombre del Señor. Y si pierdo mi casa, Dios me dará otra más todavía, y mejor todavía. Y si no me la diera en la tierra, en el cielo tengo una mejor casa, tengo mansiones en el cielo. Y entonces la persona no decae porque estaba preparada. Pero si no está preparada, entonces es el fin del mundo. Porque para él, eso que tenía, eso era todo. Yo lo que tengo en la tierra no es todo. Yo tengo mucho más en los cielos. Tengo mucho más en Dios. Y por eso, si algo se pierde en la tierra, debo de saber que Dios tiene cosas mejores para mi vida. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bendiga al Señor. Pero hay cosas que van a pasar. O sea, repito, si se va a levantar un gobernante político que va a destruir, es parte de la vida. Es parte de que deja que pase este tiempo. Ahora con la pandemia, el cristiano fue afectado también. Fue afectado, no pudo salir a los negocios, algunos no pudieron trabajar, algunos tuvieron que encerrarse, estar encerrados en su casa. ¿Y ahora qué hago? Aquí. ¿Y qué, no soy cristiano? Sí, pero estás en el mundo. Lo que tienes que hacer es prepararte. Y estar preparado, decir, Señor, gracias, Señor. Y si Dios te advierte, mire, si Dios te advierte, te preparas hasta con víveres. Y si Dios te advierte y no oyes, entonces ya es otra cosa. Pero si Dios me advierte, hermano, y tengo lo que necesito para sobrepasar. Quizás una buena pregunta hoy sería, ¿tengo lo que se necesita para sobrepasar un problema? ¿Tengo lo que se necesita? Tengo a Dios. Diga conmigo, tengo a Dios. Tengo la fe en Dios. Ahora, vendrán guerras y rumores de guerras, dice el versículo 6. Dice, cuidado. Mira lo que dice, no te alarmes, porque es necesario. Diga conmigo, es necesario. Por eso le decía, como el niño cuando le van a poner las vacunas, es necesario, hijo. Y si corro, no corras, peor, hijo. No corras, es peor el asunto. Es necesario. Es necesario. Mejor ve contento y, Señor, gracias. Gracias por los buenos tiempos que he tenido y gracias por los que vienen después también. Gracias, Señor. Gracias porque vienen buenos tiempos donde voy a disfrutar y voy a tener paz en tu presencia. Pero es necesario que todo esto suceda. Dice, pero todavía no es el fin. Mire qué tremendo pensar que hay cosas que van a pasar en la tierra. Por eso tienes bienestar en la tierra, disfrútalo. Yo no te voy a predicar ni pobreza ni enfermedad y que esperes esas cosas. No, pero que el mundo las va a tener, sí. O sea, si yo te dijera que esta pandemia va a ser la última que el mundo va a vivir, no. Pueden venir otras que no sean como esta, o pueden venir otras que sean peores que esta. ¿Y qué voy a hacer yo? Aquí estoy en el mundo, sirviéndole a Dios, gozándome en Dios y sabiendo que Dios tiene cosas mejores para nosotros en el futuro todavía. Pero debo de saber que son cosas que el mundo va a vivir. Y hasta cierto punto tienen razón los del mundo cuando dicen hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Sí, porque el mundo va a vivir esos problemas. Y un día va a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Un día viene a la tierra. Y ese día va a ser glorioso, hermano. Porque la iglesia tiene un arrebatamiento de la iglesia en el futuro, pero también después de eso está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy posible, creo yo, que el rapto de la iglesia sea antes de la última semana de Daniel, antes de los 7 años del anticristo. Y que la venida del Señor, obviamente, cuando terminen los 7 años. Entonces el Señor va a aparecer. Pero dice aquí, mire, yo no voy a tardar. Tengo una idea tú, pero el día de hoy. Pero dice, habréis de oír de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Y entonces vienen unas calamidades a la tierra, tanto políticas como naturales. Y es parte, son dolores del alumbramiento, porque esta tierra va a dar a luz. Si va conmigo a Apocalipsis, capítulo 12, encontramos a esa mujer que es la iglesia. Para mí es la iglesia, muchos dicen que son los judíos. Para los católicos fue la Virgen María, dice. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis, fíjese que
Dice que, versículo 1, Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, para mí es la iglesia, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Dice el versículo 2, estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Es decir, que hay una iglesia que tiene dolores de parto el día de hoy. Mire, la iglesia se está adaptando, hermano, al mundo. Yo no quiero adaptarme al mundo. Estaba mirando hoy en la mañana, me prendí la televisión ahí mientras me arreglo para venir a la iglesia. El culto en vivo de una iglesia que ni conozco, de otro país. Colombia, creo, no sé de qué país. Pero estaban sacando el recuento de lo que hicieron ayer, su procesión del Halloween. Una iglesia cristiana, hermano. Disfrazados de muertos y de todo eso. Uno dice, ¿cómo es posible, no? Pero el mundo cristiano se está adaptando a eso. Está metiendo a la tradición y nos miran anormales a los que no practicamos eso. Pero sabe, hermano, que hay una iglesia que tiene dolores de parto. Porque hay una primicia que va a ser arrebatada hasta la presencia del Señor. Bueno, sigamos leyendo, versículo 2. Estando encinta gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, el diablo, obviamente. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cabezas había 7 diademas. Versículo 4. Su cola arrastró. Y esa es ministros que están siendo arrastrados por el diablo con celebraciones paganas, participando del ocultismo, de todo eso. Iglesias, hermano, ministros. Por eso dice el versículo 4 que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Esas son las primicias. Dice que ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Recuerde que el Señor Jesús dijo que al que venza le dará el que gobierne con él con vara de hierro. Y esas son las primicias. Esa es la primicia que se va en el arrebatamiento. Pero hay una iglesia, repito, hay una iglesia que tiene dolores de parto el día de hoy, que está sufriendo. ¿Por qué? Porque va a dar a luz a ese hijo varón que va a ser arrebatado hasta el cielo. Y el capítulo 13 aparece el anticristo. Dice el capítulo 13 que el dragón se paró sobre la arena. Versículo 1. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia. Este es el anticristo. Diga conmigo, el anticristo. Vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas en sus cuernos. Son los gobernantes. Es que en la Biblia, cuando usted mira en la Biblia regularmente, casi siempre, cuando usted mira la Biblia, bestias son reinos. Y cuando mira cuernos, son los gobernantes de ese reino. Sea 1, sea 12, sea 10, son los gobernantes. Y entonces dice, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Versículo 2. La bestia que vi, que es el anticristo, era semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón, el diablo, uno es el diablo, otro es el anticristo. Y el dragón le dio su poder a esa bestia, al anticristo, su trono y gran autoridad. Y ahí da la definición de ese anticristo. El versículo 11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjese que la primera bestia dice que subía del mar, versículo 1. Dice, vi que subía del mar una bestia. Y este versículo 11 dice que la otra bestia subía de la tierra. Y esta bestia tenía 2 cuernos, que es el falso profeta. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón, con apariencia de cordero, manso y humilde. Tal vez lo va a vender, pero no se va a ofender nadie. Pues si hay algún católico aquí, no se vaya a ofender por la comparación. Pero puede ser que se vista de blanco como el Papa, hermano. O sea, es un cordero, pero hablaba como dragón, como diablo. Miren lo que dice ahí el versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice que hablaba o tenía boca como de un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia del anticristo en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanado. Usted sabe que en Dios hay una Trinidad. ¿Cuándo saben eso? Aunque la Biblia directamente no habla de la Trinidad,
pero sí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. También el diablo tiene su Trinidad. Es el dragón, el anticristo y el falso profeta. Es decir, que el dragón, él quiere ser Dios. Él quiere ser el Padre. El anticristo quiere ser el Hijo, el ungido. Por eso es anticristo. Y el falso profeta quiere ser el Espíritu Santo. Y esa Trinidad se va a manifestar en la tierra. Y nosotros debemos de saber que eso va a pasar. No es que tal vez no vaya a pasar, va a pasar. Por eso las desolaciones están decretadas. Yo sé que lo dejé más enredado de cómo llegó. Y aquí voy a parar. Pero no hay tiempo de no buscar a Dios, mi hermano. No hay tiempo de no buscar a Dios. El mensaje realmente que yo dije voy a compartir con usted es de que hay cosas que van a pasar. Están decretadas. Nadie las puede detener. Nadie las puede cambiar. Oremos por nuestro presidente de los Estados Unidos. Oremos por él, que sea de bendición para la iglesia, que sea de bendición para el país y que sea de bendición para Israel también. Que sea de bendición. Oremos por nuestro presidente. Y que Dios ponga al nuevo presidente el que él quiere que esté. ¿Cuándo son las elecciones? El 3, ¿no? Pasado mañana. El martes. Las elecciones. Oremos, bendigamos esta nación. Pero que va a haber gobernantes en la tierra que van a tener características malas. Los va a haber y nadie puede cambiar eso. Que hay 70 semanas decretadas sobre la tierra, vienen sobre la tierra. Que hay calamidades en la tierra, ya están decretadas, nadie las puede cambiar. Por eso alguien dirá, pero ¿por qué los hijos de Dios les está tocando todavía esta calamidad, esta pandemia? Porque aquí estamos. Porque aquí estamos. Termino con un versículo para terminar con algo. Hebreos. Quizás Hebreos 10, donde dice, el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Para terminar con algo, ¿verdad? Y no dejarlo en cero. Pero hay cosas que van a pasar, que van a suceder. Y la iglesia va a vivir con gloria en la tierra y se va a vivir con gloria de esa tierra. Pero no puede poner su casa en la tierra. Poner nuestra mirada arriba en Dios. Dice Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Eso es para nosotros. Diga conmigo, eso es para mí. Versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir, vendrá. Entonces, si el anticristo va a aparecer, querramos o no, también te tengo una palabra, Cristo Jesús va a aparecer, querramos o no. Querramos o no, Él viene. Él viene con poder, y la muerte y destrucción del anticristo y de su reino está escrito y va a pasar. Y el final de la historia ya sabemos que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso llevémonos en nuestro corazón. Dice el versículo 37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas mi justo. ¿Cuántos somos justos? Somos justos porque Él nos ha hecho justos. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, diga conmigo, yo no retrocedo. Otra vez, yo no retrocedo. Porque dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, hermano. A mí me da gusto eso. Oh, Señor, te damos gracias. Pásale un poco la alabanza. No quiero despedirme sin darle gracias a Dios y bendecirle, y gracias a Dios porque Él tiene control de todas las cosas. Y aquí estamos. Y aquí estamos peleando la buena batalla. Y aquí estamos manteniéndonos en fe, declarando que Dios está con nosotros. Y negando y rechazando toda enfermedad y todo ataque del diablo, que el diablo está enviando sobre todos, el mundo y los cristianos. Pero nosotros tenemos autoridad y poder en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, Señor. Padre, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy gracias, Señor, porque eres mi Señor, porque eres mi Dios, porque eres mi Salvador. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos llena. Señor, te bendigo, te glorifico, te exalto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay una unción aquí cayendo sobre mí.
Sí, decláralo. Dile, Señor, aquí estás tú. Te recibo. Dile, te recibo. Dile, te recibo. Te recibo a ti, Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú el que guarda mi vida. En medio de los tiempos, tú guardas y tienes en tus manos nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mi espíritu y mi alma, sí, se llenan de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu unción, de tu gracia. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma, confiésalo, se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. ¿Hay una unción? Hay una unción. Recibo. ¿Quieres decirle yo recibo tu unción? Recibo tu palabra. Recibo tu unción. Recibo tu palabra, Señor. Oh, gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Una vez más, ¿hay una unción? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sí, mi Señor, sí, mi Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, estás con tu pueblo, con tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque ese reloj está detenido para que nosotros fuéramos salvos. Ese reloj está esperando que todos entren, pero sé que hay un tiempo, Señor, cuando ese reloj volverá a empezar a caminar y empezará la última semana para la tierra, la última semana que está decretada para Israel, y en el cual vas a derramar tu gloria, Señor, y vas a, Señor, enviar a Cristo Jesús, papá, a la tierra, a reinar, a gobernar. Gracias, Señor, porque somos de las primicias aquellos que gobernaremos en la tierra. Oh, sí, Señor. Mi espíritu y mi alma se están llenando